En esta secuencia de videos tenemos una historia sumamente interesante. ¿Cuál es el origen del campo ahora establecido como la ingeniería de software? Bueno, empezamos con este término que suena bastante drástico, que es la crisis del software. En la sección anterior veíamos una idea muy básica de cómo crear un programa. Ver un problema, plantear un algoritmo, implementarlo en la computadora. La verdad es que esto funciona bien en forma general, pero si pensamos en problemas pequeños, corremos el riesgo de trivializar todo lo que puede implicar realmente diseñar una solución e implementarla en la computadora. Y eso fue lo que ocurrió sin querer al inicio del campo de la programación. La crisis del software, ese es un término que se originó en la primera conferencia de ingeniería de software en la OTAN en 1968 en Alemania y fue precisamente donde se fundó el campo de la ingeniería de software. Como ustedes recordarán de la parte de historia de las ciencias de la computación, realmente es por ahí de alrededor de los 50, inicio de los 60, cuando empiezan a construirse las computadoras y a cobrar relevancia. Bueno, pues apenas en 1968 ya habían llegado al punto en el que crear programas para esas computadoras se estaba convirtiendo en un problema verdaderamente serio. Y aquí siempre me encanta resaltar que los programadores que estaban trabajando en esa época, pues no es que fueran malos programadores, en realidad eran mentes brillantes muy bien preparadas, que sin embargo se estaban dando cuenta que resolver los problemas de las magnitudes que ya estaban empezando a trabajar simple y sencillamente no les estaba siendo posible. Sucede entonces que se dan cuenta de que necesitan formalizar mucho más el procedimiento que están utilizando para crear el software y deciden entonces tomar muchas ideas de otros campos de la ingeniería, de la forma en que manejan sus procesos para poder entonces garantizar la calidad en el producto que están entregando y en todos sus procesos de producción. Después, en 1972, Exter Dijkstra gana un premio muy importante y escribe un libro discurso que se llama The Humble Programmer, traducido como El programador humilde. Y en él hace esta afirmación: la principal causa de la crisis del software es que las computadoras se han vuelto varios órdenes de magnitud más poderosas. En concreto, mientras no había máquinas, la programación no era un problema. Cuando tuvimos unas pocas computadoras modestas, la programación se convirtió en un ligero problema. Ahora que tenemos computadoras gigantes, la programación se ha convertido en un problema igualmente gigante. Y me encanta la paráfrasis que utilizaron en la Wikipedia. Dice, es decir, el incremento en la capacidad de cómputo rebasó la habilidad de los programadores para utilizar esas capacidades efectivamente. Entonces, cuando ya tenemos más poder de cómputo, podemos resolver problemas más grandes, de pronto diseñar estas soluciones se convierte en todo un campo de estudio. Bueno, aquí viene precisamente este método inicial con el que incluso nosotros empezamos a hacer nuestros primeros programas. Y bueno, aquí uno de los autores de un sitio de la University of Cape Town lo describe como el método programa y arregla. Dice, bueno, empezamos dando más o menos los requerimientos de qué es lo que queremos resolver. Empezamos luego a teclear nuestro programa. Si algo no sale bien, pues lo corregimos. Si hace falta agregarle un poquito más, que sea más bonito, pues lo vamos mejorando. Volvemos a programar, checamos que corra bien y una vez que ya estuvo, ya acabamos. Bueno, esto funciona para las tareas más sencillas. Entonces, por eso tenemos aquí este mensaje en rojo. Si nos recuerda nuestra forma de programar, solo sirve para programas pequeños. No vamos a llegar muy lejos así profesionalmente. ¿Por qué? Para proyectos ya más grandes, no hay manera de estimar presupuestos. ¿Cuánto me va a costar programar esto? ¿Cuántos salarios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto equipo incluso? No es posible evaluar riesgos o errores en el diseño. Aquí hay una parte muy importante para la evaluación de riesgos. A lo mejor ahorita que apenas van comenzando, pues pareciera una tarea muy extraña, ¿no? ¿Cómo voy a tratar de predecir qué es lo que puede salir mal si todavía no sé cómo lo voy a hacer bien?
La verdad es que con la práctica uno empieza a detectar cuáles son los puntos donde no estamos seguros de cuál es la solución o de si la vamos a encontrar en el tiempo correcto. Y entonces podemos tratar de prever desde un inicio cuáles van a ser nuestros cuellos de botella o nuestros puntos peligrosos. Y esto va a ser una parte fundamental en la ingeniería de software desde el inicio de un proyecto, para poder estimar bien los tiempos y prever posibles soluciones o alternativas en caso de que no logremos resolver esos problemas. Ahora, cuando no se puede hacer aún ese análisis, incluso nos pasa cuando estamos apenas empezando a diseñar nuestros primeros sistemas, van a aparecer lo que se conocen como los errores en el diseño. En el caso de los errores en el diseño, imaginen que empecemos con este ciclo. Tratamos de empezar a programar, ya está medio funcionando nuestro sistema, vamos probando los pedacitos, parece que va bien, pero conforme más vamos avanzando, podemos llegar a tener un producto casi terminado, que decimos, ya, nada más en un mes ya acabé. Y entre los errores que vamos tratando de corregir, de repente resulta que tenemos problemas técnicos irresolubles, que realmente no había manera de resolver ese problema. Y es que el error estuvo desde que diseñamos el sistema. A veces nos pasará con proyectos personales pequeños, pero si nos llega a suceder con un proyecto verdaderamente gigante, más adelante veremos algunos ejemplos hasta de millones de dólares o libras, un error en el diseño es una catástrofe. Y de ahí viene realmente el término crisis del software. Si esto sucede, es posible que haya que volver a empezar. Y literalmente lo que se hace con esos proyectos es tirarlos a la basura, con toda la inversión que hubo detrás, a veces de equipo, de infraestructura, de personas, y simple y sencillamente no se logran terminar. La lección que se aprendió entonces a partir de estas muy malas experiencias, pues ha sido de entrada que este no es un procedimiento suficiente cuando los sistemas ya han escalado. Entonces aparecen todas las prácticas de ingeniería de software, que ustedes van a llevar una materia completa sobre ese tema. Y además aparecen en esta época precisamente criterios para modularizar el diseño de nuestros programas y por consiguiente también de nuestras soluciones. Aparece la programación procedimental y aparece la programación orientada a objetos. Ahora, simplemente por no dejarlo, vamos a visitar esta lista curiosa que provee la Wikipedia de proyectos que fallaron precisamente y que eran muy grandes. Muy bien, aquí tenemos nuestra página de internet con algunos ejemplos desde los 1980s. Observemos aquí las magnitudes de lo que se esperaba que costaran. Estamos hablando de 75 millones de libras, 3 a 6 billones de dólares. Uno que me tocó a mí muy famoso, bueno, oír hablar de él, fue la falla para el sistema de salud del Reino Unido, donde ellos habían tratado de hacer un sistema unificado para que contuviera todos los registros médicos de sus miembros y poderlos manejar con uno solo. Bueno, se convirtió en una locura. Algunas de las anécdotas que nos platicaban era que cada hospital tenía su propio sistema de bases de datos, equipo diferente, criterios diferentes para llevar los registros de los pacientes. Fue imposible hacerlos compatibles, interconectarlos. Bueno, fue una catástrofe que estamos viendo que costó por ahí de 12 billones de libras y simple y sencillamente lo descontinuaron. Políticamente también provocó muchísimas inconformidades porque se desperdiciaron esta gran cantidad de recursos y de trabajo, pero bueno, al parecer algunas partes de ese sistema aún funcionaron. Si continuamos avanzando la lista, lo siguiente que nos va a llamar la atención es que hay todavía ejemplos en el 2012, 2014 que son sumamente recientes, lo cual nos dice que realmente no es que ya estemos sanados de este tipo de problemas. Acá hay algunos que fueron un poquito menos dramáticos, pero claramente nos enseñan que diseñar software en niveles grandes, como el que mencionábamos ahorita de Inglaterra, no es nada sencillo y realmente requiere muchísima planeación y mucho aprendizaje, además de una coordinación impresionante en el equipo de trabajo y frecuentemente también hasta la solución de problemas administrativos. Las características que vamos a ver en este tipo de proyectos fallados son las siguientes: sistemas que nunca pudieron ser completados, fechas de entrega rebasadas,
presupuestos excedidos, sistemas que no lograron cumplir con todos los requerimientos, sistemas ineficientes, sistemas que funcionaban pero eran muy difíciles de usar, sistemas muy difíciles de modificar para ajustarse a cambios en necesidades y prácticas de la organización que los usaba, pérdida de confianza de los usuarios, quienes experimentaban problemas al usar el software. Y claramente la consecuencia de esto es, ¿creen que nos van a querer volver a contratar?